Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Roja Merfitagle, estudiante de quinto año de la carrera de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. También me desempeño como el director del área de finanzas de la Escuela de Formación Sindical y en conjunto a mi compañera Valeria Villagrán, directora de la Escuela de Formación Sindical y además egresada a la carrera de Derecho en nuestra universidad, daremos la cátedra sobre la quinta clase del curso de Formación Sindical titulada Derecho Colectivo en Pandemia. Nos centraremos en cómo se está desarrollando el derecho colectivo por la pandemia en nuestro país y además nos centraremos en cómo se forma un sindicato. La primera pregunta que todos debemos hacernos, y es la titulación de esta clase, es ¿qué es el derecho colectivo? El derecho colectivo es una invención histórica que busca responder a las insuficiencias del derecho laboral. Como se mencionó en la clase anterior, el derecho al trabajo surge por los movimientos obreros en la revolución industrial para lograr condiciones dignas de trabajo. Como las condiciones de trabajo en esa época del capitalismo eran deplorables, porque el derecho civil opera sobre el dogma de que las partes son iguales, lo que provocaba contratos abusivos al no tener norma de protección. Y es por esto que surge el derecho al trabajo. Pero aún así, el derecho al trabajo, al ser una legislación garantista, esto quiere decir que establece mínimos que las partes no pueden negociar, eso se denomina el principio de renunciabilidad, aún así no regula todas las hipótesis o problemas que se pueden dar entre el empleador y el trabajador, ya que sigue habiendo una relación asimétrica. Y es por esto que surge el derecho colectivo del trabajo, para resguardar las insuficiencias que la ley ha creado. La finalidad del derecho colectivo es entregarle las herramientas a las y los trabajadores para terminar con la relación asimétrica entre el empleador y el trabajador y así consolidar un equilibrio entre el capital y el trabajo. ¿Cómo se da esto en el modelo chileno? El sistema chileno del derecho al trabajo sigue un modelo legal heterónomo para superar el problema de la vida del trabajador. ¿Este modelo en qué consiste? Este modelo gira en torno a la regulación legal de las distintas hipótesis o problemas que pueden surgir durante la relación laboral. Este modelo legal lo debe hacer el Estado y el Poder Legislativo mediante la dictación de normas legales que no son susceptibles de ser negociadas por las partes, como se mencionó anteriormente. Pero el problema que surge en esta legislación es que al ser las normas laborales insuficientes para lograr el equilibrio entre la relación laboral, entre el empleado y el trabajador, es que se requiere la creación de la contraparte del empleador para negociar de igual a igual las condiciones dignas de trabajo o resguardar derechos de los trabajadores. Esta contraparte no es otra que dotar a los mismos trabajadores de herramientas para superar estas desventajas. Y estas herramientas es el derecho colectivo del trabajo. El derecho colectivo del trabajo, ya siendo su finalidad y en qué consiste, está integrado por tres derechos fundamentales, como señala el connotado abogado uruguayo Oscar Hermida, y está constituida por la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a huelga. Estos tres derechos que constituyen el derecho colectivo son derechos fundamentales garantizados en la Constitución Política de la República. Por lo tanto, son derechos que todos los trabajadores tienen y pueden ejercer frente al empleador. Por lo tanto, ahora debemos pasar a preguntarnos qué es la libertad sindical. Actualmente, la libertad sindical se encuentra reconocido como un derecho fundamental en nuestra Constitución, específicamente en el artículo 19, número 19, inciso primero de la Constitución, el cual señala: la Constitución asegura a todas las personas el derecho a sindicalizarse en los casos y formas en que señale la ley, y la afiliación siempre será voluntaria. Además, se encuentra reconocida en el convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo, tratado internacional el cual Chile ha ratificado y forma parte de nuestra legislación. Por lo tanto, la libertad sindical se encuentra reconocido como derecho, tanto en la Constitución Política de la República, órgano máximo de la legislación de nuestro Estado, y este tratado internacional el cual ha sido ratificado y forma parte de nuestra legislación. Sabiendo ya dónde se encuentra regulado la libertad sindical, hay que preguntarse qué es la libertad sindical, en qué consiste, cuáles son sus límites, etc. Y la libertad sindical se puede definir como el derecho que tienen los trabajadores para asociarse para lograr fines en común
y no necesitan una autorización previa para ejercer este derecho. Entonces, de esta definición podemos reconocer dos ideas. La primera es la existencia constitucional del sindicato y la segunda, su calidad como derecho fundamental de las personas. La doctrina, distintos autores, han definido la libertad sindical de distintos ámbitos. La primera, y que nosotros tomamos en cuenta, es la definición entregada por el abogado laboralista Sergio Gamonal, el cual ha señalado, y cito, la libertad sindical es un principio fundamental del derecho del trabajo, que no solo permite constituir sindicatos, sino también facilitar y fomentar la actividad sindical comprensiva de todos aquellos comportamientos tendientes a hacer efectiva la coalición sindical. Y otra definición la encontramos de la abogada laboralista Irene Rojas, la cual ha planteado, y cito, el principio de libertad sindical se concibe como los derechos y garantías de los trabajadores y sus organizaciones para constituir organizaciones sindicales, afiliarse a ellas y desarrollar actividad sindical para la defensa de sus intereses y entre los que cuentan necesariamente los derechos de negociación colectiva y de huelga. Al igual como mencioné anteriormente, que la libertad sindical, la negociación colectiva, el derecho a huelga forman parte de la libertad del derecho colectivo del trabajo y como la libertad sindical permite que los trabajadores puedan asociarse para lograr fines en común, cuentan con las herramientas y los mecanismos como la negociación colectiva y la huelga para lograr fines. La negociación colectiva y la huelga no son fines en sí mismos, son mecanismos para lograr los fines que son y estos fines son cumplir los fines que la organización sindical ha establecido y que se ratifican y se llevan a cabo a través de un contrato colectivo en el cual hay un acuerdo entre los sindicatos y los trabajadores, hay un acuerdo entre el sindicato y el empleador para establecer normas efectivas a todos sus trabajadores, los cuales se encuentran, forman parte del sindicato y han suscrito en el acuerdo colectivo. Y otra definición la encontramos de la misma Organización del Trabajo en el convenio número 87, que mencioné anteriormente, en su artículo 2, y cito, los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho a constituir organizaciones que estimen conveniente, así como el de afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de la misma. Entonces, en base a todas las definiciones que hemos entregado de los autores de la Organización Internacional del Trabajo, podemos desprender y concluir que la libertad sindical es la idea matriz en materia colectiva, ya que bajo su ejercicio se permite la constitución de sindicatos donde los trabajadores se pueden organizar y resguardar sus derechos, y a través de su ejercicio, a través de los mecanismos de la negociación colectiva y la huelga, pueden llegar a los fines que ellos establezcan. Ya sabiendo en qué consiste la libertad sindical, hay que mencionar que este derecho tiene dos aspectos, uno colectivo y uno individual. Respecto al colectivo, es el derecho que tienen las y los trabajadores para formar un sindicato que puedan participar en la formación de otros sindicatos. Pero esta dimensión de la libertad sindical tiene una subdivisión que es la dimensión organizativa de la libertad sindical. Y esta consiste en el derecho que tienen las organizaciones sindicales para autogobernarse. Estas organizaciones sindicales se autogobiernan respetando sus estatutos, la legislación laboral y son dirigidos y representados por la directiva sindical. Como muchos de los trabajadores que están viendo este curso deben ser directores sindicales. Y mientras que la segunda parte, que es el aspecto individual, esta se subdivide a la vez en libertad sindical positiva y libertad sindical negativa. La positiva hace referencia al derecho a afiliarse, a representar, a escoger representantes y a constituir sindicatos. Mientras que la negativa es una particularidad del derecho chileno. Esta libertad sindical individual negativa no existe, no se encuentra en el tratado, en el convenio número 87 de la OIT, ni tampoco se encuentra en otras legislaciones. Es una peculiaridad del sistema chileno. Y consiste en el derecho a no afiliarse al sindicato o desafiliarse cuando estime conveniente. Entonces, sabiendo que los sindicatos son una organización reconocida constitucionalmente en tratados internacionales, hay que preguntarse qué es un sindicato y por qué hay que organizarse. Un sindicato puede ser definido como una asociación de trabajadores de carácter permanente para la representación y protección del interés colectivo
en el marco del trabajo de sus afiliados. Esta organización, como mencionalmente, se autogobierna y además cuenta con autonomía sindical. ¿Esto qué quiere decir? Al contar con autonomía sindical, ser un derecho, esta organización no puede ser disuelta por una autoridad administrativa, no puede ser disuelta por el Ministerio del Trabajo ni por la Dirección del Trabajo. Solo puede ser disuelta por una organización, una decisión judicial, cuando la empresa de cual forma parte el sindicato deja de existir, o principalmente cuando no cumplen con los requisitos legales para constituirse. Si bien, ya sabiendo en qué consiste un sindicato, tenemos que ver cuáles son los fines del sindicato y a qué puede aspirar un sindicato. ¿Ya? El artículo 220 del Código del Trabajo establece los fines de las organizaciones sindicales, en las cuales puedo mencionar que su objetivo es representar a los afiliados de las diversas instancias de la organización colectiva, el cumplimiento de los contratos colectivos, también puede representar a los trabajadores afiliados cuando éste lo soliciten en materia judicial, etc. Pero siendo la más relevante, la finalidad máxima de los sindicatos, que es la representación de sus afiliados y de protección y resguardo de los derechos de las y los trabajadores. Como los sindicatos, al momento de negociar colectivamente con el empleador para llegar a condiciones de trabajo que estimen conveniente, esto se reconoce como el contrato colectivo de trabajo. Y como mencioné anteriormente, el sindicato tiene la función de representar a los trabajadores afiliados, pero puede ocurrir que un sindicato represente a más trabajadores que sus miembros mismos. Y esta situación se llama representatividad sindical. ¿Y por qué se da? Porque hay veces que un sindicato, al momento en que negocia con su empleador, puede representar a más de sus afiliados, porque el interés de los sindicatos va más allá de sus afiliados y representa la categoría de trabajadores. Pero cabe señalar que los acuerdos que se lleguen solamente se hacen efectivos mediante el contrato colectivo a los trabajadores afiliados al sindicato, y no a los que no eran parte. Los trabajadores privados son los que tienen el derecho a sindicalizarse y ejercer este derecho. Pero ¿qué pasa con los funcionarios públicos? Los funcionarios públicos también se pueden sindicalizar a través de un grupo intermedio, pero no es un sindicato. La ley lo define como asociación de funcionarios. ¿Y cuál es la diferencia entre una asociación de funcionarios y un sindicato? Primero es que uno es del sector privado y otro del sector público. En la asociación de funcionarios no pueden formarse asociaciones de funcionarios aquellos trabajadores que formen parte de las Fuerzas Armadas o que presten servicios para ellas, o aquellos trabajadores de carabineros o que presten servicios para ellas. La asociación de funcionarios se puede organizar los funcionarios públicos también de esta asociación, pero cuentan con la particularidad de que no pueden negociar colectivamente ni pueden ejercer el derecho a huelga. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo me pueda organizar con mis compañeros de trabajo, pero no cuente con las herramientas para negociar con mi empleador y resguardar condiciones de trabajo que estimemos convenientes a nuestra situación? Pero en la práctica, si bien la ley no se los prohíbe, en la práctica los funcionarios públicos con sus asociaciones de funcionarios son los que más fuerza ejercen y son los que logran mejores contratos colectivos. Y es lo que hemos visto en la situación de, por ejemplo, el registro civil. Cuando el registro civil se da paro, cosa que no pueden hacerlo porque no pueden ir a esa huelga ni negociar colectivamente, pero lo hacen, son los que logran mejores condiciones debido a que uno tiene mucha unión, tiene mucho peso dentro del sindicato, muy fuerte en la organización de funcionarios, perdón, y además porque si no prestan los servicios, el sistema colapsa, entonces hace una presión hacia el gobierno, ya que ellos son por así decirlo, el empleador, ya que son funcionarios públicos, y finalmente tienen un peso tan fuerte que sus contratos colectivos son los más efectivos. Las asociaciones de funcionarios cuentan con una ley especial, que es la ley 19.296, y ahí pueden ver la regulación si es que hay algún trabajador en el curso que sea parte de la carrera pública. Entonces puede verlo ahí y encontrar la regulación de las asociaciones de funcionarios. Algunas características del derecho a sindicalización. Primero, es único el derecho a sindicalización con los que tienen los trabajadores. ¿En qué consiste?
el trabajador no puede pertenecer a más de un sindicato simultáneamente en función del mismo empleo. ¿Lo que quiere decir? Yo actualmente soy estudiante, pero si el día de mañana soy un trabajador con contrato de la universidad y formo parte del sindicato de la universidad, puede ocurrir, y se da mucho, ya que en Chile no seguimos un sistema de sindicato único, entonces dentro de una misma empresa pueden existir hasta 5 sindicatos o 8, también depende de la cantidad de trabajadores que tenga la empresa y que en la constitución del sindicato se cumplan con los requisitos, que posteriormente mi compañera Valeria se los mencionará. Pero si es que cumplen con los requisitos y hay más de un sindicato en la empresa, un trabajador no puede pertenecer a más de un sindicato de la misma empresa. La segunda característica del derecho a sindicalización es que es personal indelegable. Lo que quiere decir que solo la puedo ejercer yo como interesado el derecho. Nadie lo puede hacer a mi nombre, etc. Y es además voluntario. Como la misma Constitución lo señala, es un derecho voluntario que los trabajadores cuentan para poder afiliarse o no a la organización sindical. Ya sabiendo en qué consiste la libertad sindical, qué es un sindicato, cuáles son sus funciones, etc., hay que mencionar que en el modelo chileno, la organización sindical se mide a través de un sistema piramidal para establecer los niveles de organización sindical. Este sistema se plantea en relación a la constitución de los sindicatos. Ya, entonces, como vemos en la imagen, en la base están los sindicatos, posteriormente están las federaciones, en otro nivel están las confederaciones y finalmente encontramos la central sindical. Este modelo de organización sindical es típico chino, no se encuentra en otro lado, ya que en el modelo comparado, en derecho comparado, esta pirámide está invertida, ya que en la cúspide se encuentran los sindicatos, ya que la pirámide hace relación a la relevancia y función del sindicato, y no a cómo se estructura estas organizaciones sindicales. ¿Ya? Sabiendo ya que los sindicatos son la organización sindical más importante, la ley distingue 4 tipos de sindicatos. La ley en el Código del Trabajo, en su artículo 216, establece los 4 tipos de organizaciones sindicales. El primero, y el más típico y el que más se da, es el sindicato de empresa. Y la ley lo define como una asociación, un grupo intermedio, agrupa a trabajadores de una misma empresa, y cuando habla de una misma empresa se refiere a un solo empleador. Por ejemplo, el sindicato de trabajadores de la Universidad Alberto Hurtado. El segundo sindicato que la ley menciona es el sindicato interempresa, el cual agrupa a trabajadores de 2 o más empleadores distintos. Por ejemplo, puede ser el caso de los trabajadores de la Universidad Alberto Hurtado y de la Universidad Diego Portales. Ahí reúne a trabajadores de distintos empleadores bajo una misma función y pueden lograr un sindicato interempresa. O un ejemplo con respecto al contexto actual puede ser, por ejemplo, el sindicato de los camioneros. Si bien se podría decir que hay un sindicato de interempresa, puesto que agrupa a trabajadores, camioneros en este caso, de distintos empleadores. El tercer sindicato que menciona la ley es el sindicato de trabajadores independientes, que en la práctica no es un sindicato porque no tiene un empleador, pero la ley aún sí lo reconoce. Y este sindicato es aquel que agrupa a trabajadores que no dependen de un empleador. Por eso es como que no tiene mucho, no es como en la práctica un sindicato, pero aún así la ley lo reconoce. Y un ejemplo de este sindicato de trabajadores independientes es el caso de los taxistas. Los taxistas no tienen un empleador, pero muchos de los taxistas sufren distintas condiciones, distintas problemáticas en materia laboral, y la reunión de un sindicato puede permitir que se negocie y se logre a que se solucione el problema que cuentan los distintos trabajadores taxistas. Y el último sindicato que la ley reconoce es el sindicato de trabajadores eventuales o transitorios. La ley lo define como aquel sindicato que está constituido por trabajadores que realizan labores o bajo dependencia o subordinación bajo periodos cíclicos o intermitentes, como por ejemplo aquellos trabajadores de constructoras que tienen un contrato a plazo fijo o en faena, donde se les contrata por una duración establecida
Entonces ahí podrían constituir un sindicato de trabajadores eventuales o transitorios. Eso sería la primera parte de esta clase respecto a la introducción de qué es el derecho colectivo, qué es la libertad sindical, qué es un sindicato, los tipos de sindicatos y el sistema de organización sindical en Chile. Ahora mi compañera Valeria les pasará a explicar cómo se forman todas las etapas para conformar un sindicato, en qué se encuentra el contexto de la constitución de sindicatos y o también de en qué situación se encuentra el derecho colectivo por la pandemia. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Valeria Villagrán y en esta parte de la clase vamos a hablar de cómo formar un sindicato. Se realizará por medio de una asamblea dependiendo de los quórum, tema que vamos a tratar un poquito más adelante. Además, se hace delante de un ministro de fe, pero ¿quién puede cumplir este rol? Son los inspectores del trabajo, los notarios públicos, los oficiales del registro civil, los funcionarios de la administración del Estado que sean designados en calidad de tal por la Dirección del Trabajo y los secretarios municipales en localidades que no exista otro tipo de ministro de fe disponible. Excepcionalmente, tratándose de los sindicatos interempresa, solo podrán actuar como ministro de fe los inspectores del trabajo. En tal asamblea y por votación secreta se aprobarán los estatutos del sindicato y se procederá a elegir su directorio. Estos son los dos objetivos principales que tiene la asamblea siempre. Además, se levantará acta en la cual quedará constancia del ministro de fe que se constituyó en el lugar y la nómina de asistentes y nombres y apellidos del directorio electo. Ahora, pasando al tema de los quórum, hay que distinguir por el tipo de sindicato, por número de trabajadores en que trabaja el número de trabajadores que trabaja en la empresa y si existe o no un sindicato con anterioridad. En los sindicatos de empresa hay que distinguir, uno, en la empresa donde trabajan más de 50 trabajadores. Si existe sindicato anteriormente, se requiere un mínimo de 25 trabajadores que representa lo menos el 10% de los trabajadores que prestan servicios en esa empresa. Si no existe un sindicato anteriormente conformado, puede constituirse por 8 trabajadores sin exigir porcentaje de representatividad, debiendo completar este quórum en el plazo máximo de un año. Transcurrido este tiempo, si no se completa el porcentaje requerido, caduca la personalidad jurídica por el solo Ministerio de la Ley. En las empresas que trabajan 50 o menos trabajadores, se distingue si existe un sindicato anteriormente, puede constituirse con 8 trabajadores que representen como mínimo el 50% total de los trabajadores de la empresa. Si no existe un sindicato anteriormente, se aplica la misma norma de las empresas con más de 50 trabajadores que no tengan sindicato anteriormente. En las empresas con más de un establecimiento se puede constituir en cada uno de ellos con un quórum de 25 trabajadores que representen a lo menos el 30% del establecimiento, pudiendo constituirse un máximo de 3 sindicatos. En los sindicatos numerosos se necesitan un mínimo de 250 trabajadores o más sin porcentaje de representatividad, ya que el número de trabajadores garantiza por sí solo el quórum. En los sindicatos de trabajadores de interempresa se requiere a lo menos 25 trabajadores que trabajan para un mínimo de 2 empleadores distintos. En los sindicatos de trabajadores independientes, como mencionó mi compañero anteriormente, requieren 25 o más trabajadores que no dependan de empleador alguno. En el sindicato de trabajadores eventuales o transitorios se necesita 25 o más trabajadores que trabajen en labores de faenas cíclicas o intermitentes y siempre que sea bajo independencia y subordinación. Es muy importante el cumplimiento del quórum exigido por la ley, ya que procede la disolución del sindicato cuando no cumple con los requisitos de constitución, entre ellos el más importante que es el quórum, lo que deberá ser declarado por el tribunal correspondiente a petición de la Dirección del Trabajo o cualquiera de sus socios. Pasando a la continuación de la asamblea, el directorio
elegido en la asamblea, o sea, el directorio sindical, deberá depositar en la inspección del trabajo correspondiente el acta original de la constitución del sindicato y 2 copias de sus estatutos certificados por ministro de Fe actuante, dentro del plazo no más de 15 días contados de la fecha de la asamblea. La inspección del trabajo procederá a inscribirlo en el registro de sindicatos. Este registro se entenderá practicado y el sindicato adquirirá la personalidad jurídica desde el momento del depósito del acta. Si no se hiciera el depósito dentro del plazo que establece la ley, deberá procederse a hacer una nueva asamblea constitutiva. El ministro de Fe deberá siempre autorizar con su firma a lo menos 3 copias del acta respectiva y sus estatutos, autenticándolas. La inspección del trabajo entregará dichas copias a la organización sindical una vez hecho el depósito, insertándoles además el correspondiente número del registro. Pasando al tema de las observaciones que puede hacer la inspección del trabajo, esta podrá, dentro del plazo de 90 días corridos contados desde la fecha del depósito del acta, formular observaciones a la constitución del sindicato si no cumpliera alguno de los requisitos que es para constituirse y si los estatutos no se ajustan a lo prescrito en el Código del Trabajo. El sindicato deberá subsanar los defectos dentro del plazo de 70 días contados desde la notificación o dentro del mismo plazo reclamar de estas observaciones ante el juzgado de letras del trabajo correspondiente, bajo apercibimiento de no tener caducada su personalidad jurídica por el solo Ministerio de la Ley. El directorio de las organizaciones sindicales se entenderá facultado, además, para introducir en los estatutos las modificaciones que requiera la inspección del trabajo o, en su caso, el tribunal que conozca de la reclamación respectiva. El tribunal, además, conocerá de la reclamación en única instancia, sin forma de juicio y con los antecedentes que el solicitante proporcione en su presentación. Y oyendo a la inspección del trabajo respectiva, quien además deberá evacuar un informe dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde el requerimiento del tribunal, acompañando copia íntegra del reclamo. Siguiendo con la conformación de los sindicatos, es necesario hablar que el directorio sindical comunicará por escrito siempre a la administración de la empresa la celebración de la asamblea de constitución, la nómina del directorio y quienes dentro de él gozan de fuero, dentro de los 3 días hábiles laborales siguientes a la celebración de la constitución del sindicato. Igualmente, dicha nómina deberá ser comunicada y en forma y en plazo de 3 días hábiles cada vez que se elija un directorio sindical. En el caso de los sindicatos interempresas, la comunicación de aquellos deberá practicarse a través de carta certificada. Pasando al tema del fuero, los trabajadores que concurran a la constitución de un sindicato de empresa o de establecimiento de empresa gozarán de fuero laboral desde los 10 días anteriores a la celebración de la respectiva asamblea constitutiva y hasta 30 días de realizada esta. Este fuero no podrá exceder de los 40 días. Los trabajadores que concurran a la constitución de un sindicato interempresa gozarán de fuero laboral desde que se formule la solicitud reservada del ministro de Fe para la asamblea constitutiva y hasta 30 días después de realizada esta. La asamblea deberá verificarse dentro de los 10 días siguientes a la solicitud del ministro de Fe. Para formar un sindicato transitorio, gozan de fuero laboral desde los 10 días anteriores a la celebración de la respectiva asamblea constitutiva y hasta el día siguiente de la asamblea misma, fuero que no puede exceder de los 15 días. En una misma empresa, los trabajadores pueden gozar del fuero solo 2 veces durante cada año calendario. Finalmente, si el trabajador está afecto a un contrato de plazo fijo, o por obra o por servicio determinado, el fuero lo ampara solo durante la vigencia del respectivo contrato, sin que se requiera solicitar su desafuero. Ahora bien, ¿qué pasa en pandemia para conformar sindicatos? Es importante destacar que la actual crisis sanitaria no ha generado una norma especial que altere los procedimientos y quórum necesarios para constituir un sindicato. Es decir, siguen aplicándose los artículos 221 y siguientes del Código del Trabajo,
con la salvedad que la Dirección del Trabajo ha adoptado las medidas sanitarias del caso para tomar las votaciones de la Constitución. Estas medidas, como ejemplo, es el distanciamiento social, los dispensadores de alcohol gel y el aforado reducido de locales y obviamente el uso de mascarillas. Con la ley de teletrabajo o trabajo a distancia, la ley número 21.220, publicada recientemente el día 26 de marzo, se agregó al Código del Trabajo en su artículo 152, letra N, respecto a la situación colectiva. El empleador deberá informar por escrito a los trabajadores a distancia la existencia o no de sindicatos legalmente constituidos en la empresa, y de constituirse un sindicato, el empleador tiene un plazo de 10 días para informar a los trabajadores modales una vez que se tome conocimiento del mismo. Además, en su artículo 152, letra Ñ, agregó que los trabajadores podrán ingresar a las instalaciones de la empresa y el empleador deberá garantizar que pueda participar en las actividades colectivas, gastos que serán de traslado correspondiente al empleador. Pasando al tema de ¿qué es la negociación colectiva? La negociación colectiva es un derecho fundamental de los trabajadores, reconocido en los artículos 19, número 16 y 19 de la Constitución Política de la República, y este derecho representa el ejercicio de la faz funcional de la libertad sindical explicada anteriormente por mi compañero. Por otro lado, la negociación colectiva es el mecanismo que permite que el empleador y los sindicatos negocien unas relaciones de empleo justas e costosos conflictos laborales. Pero ¿para qué sirve la negociación colectiva? La finalidad de la negociación colectiva es lograr un acuerdo entre el sindicato y el empleador para mejorar distintas situaciones que se evidencian en la empresa. Dicho acuerdo adoptado se denomina contrato colectivo y este pone fin a la negociación colectiva. Este contrato contiene el acuerdo de las partes relativo a las condiciones comunes de trabajo y remuneraciones por un tiempo determinado. El contrato colectivo tiene una eficacia relativa, es decir, se aplica a los trabajadores afiliados al momento de suscribirse este contrato. Por último, ¿qué pasa en pandemia en la negociación colectiva? El día 29 de mayo se publicó la ley 21.235 que suspende temporalmente los procesos electorales de las directivas de los sindicatos, delegados sindicales y directivas de las asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado, prorrogando la vigencia de los mandatos, siendo estos se hubieran iniciado antes de la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe de fecha 18 de marzo del 2020 o aquellos que debieron iniciarse durante dicho estado de excepción y que en ambos casos no hubieran podido finalizar antes de la fecha de publicación de esta ley. Se entenderán suspendidos de pleno derecho en el estado en que se encuentren. En el caso de que el estado de excepción constitucional de catástrofe se prorrogue parcialmente en una o más regiones del país, la suspensión afectará solamente a dichas regiones, tratándose de organizaciones sindicales o de asociaciones de funcionarios que afilien trabajadores que representen funciones en distintas regiones. Se mantendrá suspendido el proceso electoral hasta que se levante el estado de catástrofe constitucional en la última región en la que éste deba realizarse. Con todo, si estimaren que existen las condiciones para realizar el proceso electoral, este podrá ser llevado a efecto de conformidad a sus normas estatutarias y disposiciones legales vigentes. Se entenderá además prorrogada por el número de días que restaban para el término del plazo de mandato original al momento de decretarse el estado de excepción, contados desde el cese de dicho estado de excepción o de su prórroga, el que nunca podrá ser inferior a 15 días hábiles. La suspensión establecida en la presente ley no se aplicará tratándose de la constitución de nuevas organizaciones sindicales, reguladas en los artículos 221 y siguientes del Código del Trabajo, ni respecto de la constitución de nuevas asociaciones de funcionarios de la Administración del Trabajo.
Bueno, esa ha sido la clase del día de hoy y recuerden siempre que las dudas o consultas que tengan pueden hacerlas llegar al correo electrónico en la pantalla, además de recordar que esta clase va adjunta de un PowerPoint, de un formulario de preguntas en contexto de la clase y de un PDF con material extra para profundizar sobre lo mismo que hemos visto en esta cápsula. Me despido y muchas gracias por vernos.